¿Alguna vez has mirado atrás en tu vida y te has preguntado, si no hubiera vivido ciertos dolores, ¿seguiría siendo realmente yo? Yo creía que tras cada pérdida siempre llega una nueva oportunidad. Pero ahora sé que, para hallar la paz, hay heridas que nunca dejan de doler. Déjame contarte una historia que va mucho más allá de una simple tragedia amorosa. Es el viaje de reconstrucción interior luego de una traición, no solo una, sino 2 veces y por caminos crueles y sorprendentes. Todo comenzó en un lugar donde parecía que solo reinaban la alegría y los abrazos. Hasta que poco a poco la tentación y el deseo oculto lo tiñeron todo de sombras. Es la historia de un hombre que creyó que por fin había encontrado la felicidad y que su éxito era un escudo invulnerable ante los golpes de la vida. Pronto, esa felicidad se transformó en un castillo de arena devorado por el mar, dinero, celos, orgullo pisoteado. Solo cuando el corazón queda aplastado por la mentira, uno comprende qué significa estar roto por dentro pero mantener la apariencia de fortaleza. Aquella noche, con la luz de la luna filtrándose por la ventana de la que fue mi casa llena de risas, me quedé inmóvil frente al desastre y me pregunté, ¿cómo se perdona al traidor? Y, más aún, ¿cómo me perdono a mí mismo por haber elegido y confiado en la persona equivocada? Si alguna vez has sentido la herida de la traición de alguien a quien amabas con todo tu ser, si has estado en ese punto donde el corazón y la cabeza pelean a muerte, quédate conmigo. Esta historia puede ser el reflejo de cualquier vida. ¿Te has enfrentado alguna vez a una decisión amarga en el amor? ¿Tú hubieras perdonado? ¿O hubieras puesto punto final? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero leer tus experiencias. Porque sé que cada uno tiene un rincón oculto y un dolor esperando ser comprendido. Acompáñame al punto de partida. A una infancia marcada por la adversidad. Al esfuerzo de una familia por salir adelante. A los sueños de superación. Detrás del brillo del éxito, muchas veces solo hay un alma sensible, sedienta de amor sincero. Parte 1. El origen y el viaje personal. Nos lleva a una niñez llena de carencias. Las luchas familiares contra las deudas. Cómo eso forjó el carácter y el deseo de triunfar. Allí empieza la semilla de todos los acontecimientos futuros. La mayoría de las personas imagina que quienes alcanzan el éxito nacen bajo la luz de la fortuna, rodeados siempre de seguridad. Pero mi verdad fue otra. Yo crecí en medio de carencias, con discusiones a medianoche entre mis padres sobre cómo pagar la próxima factura. Mi madre intentando ocultar su ansiedad con sonrisas forzadas. Mi padre, hombre orgulloso y terco, luchando por mantener en pie el único patrimonio familiar, una vieja casa heredada de mi bisabuelo. A veces, las sombras de la incertidumbre eran tan densas que sentía frío incluso cuando el sol brillaba sobre nosotros. Recuerdo estar en la mesa. Mi hermana menor, Ana, siempre atenta, siempre preguntando si todo estaría bien, mirándome a los ojos, buscando en mí una certeza que yo mismo no tenía. Mi abuela, cómplice silenciosa, me abrazaba y susurraba. Todo en la vida, hijo, es una lección, hasta el dolor. Pero el dolor cansa. Cansa ver a tu padre firmar un préstamo imposible de pagar, arriesgarlo todo, y pasar noches en vela calculando cómo evitar la ruina. Vivíamos cada día como si camináramos sobre hielo quebradizo, donde un error podía acabar con nuestra estabilidad para siempre. Existía una tristeza callada en cada rincón de la casa, pero también un orgullo, el de una familia unida hasta en la desesperación. Aquella etapa me marcó para siempre, no solo por el miedo, sino por cómo la adversidad se tatuó en mi forma de pensar. Cada mañana, antes de ir al instituto, mi madre me repetía que el esfuerzo es el único camino seguro. No quieras atajos, hijo, ni la compasión de los demás. Tu valor será lo que construyas con tus propias manos. Palabras que, entonces, parecían demasiado duras para un niño. Pero con el tiempo,
se convirtieron en fuego en mi sangre. Y así, entre privaciones, nació en mí un hambre de superación que muchos confundían con ambición ciega. Mientras mis amigos soñaban con motos o fiestas, yo soñaba con no volver a ver a mi familia llorar por dinero. Trabajé en 1000 oficios: camarero, repartidor de periódicos, ayudante en una frutería del barrio, donde doña Lola, la dueña, me enseñó a no rendirme incluso en los días en que la clientela escaseaba. Cada trabajo era un pequeño triunfo personal en una batalla silenciosa. Llegó el día en que mi padre logró, contra todo pronóstico, levantar el negocio familiar. Vi en sus ojos el brillo de la victoria, pero también las cicatrices de quien ha dormido con el fantasma del fracaso. Para mí, esa amarga victoria se transformó en la mayor lección: jamás dar nada por sentado. Jamás permitir que el miedo determine tu futuro. Con ese espíritu, escogí el camino que marcó para siempre mi vida. Estudié UNEMBA. No por vanidad, sino por respeto al sudor vertido por mis viejos y por el deseo de proteger el esfuerzo de toda una generación. En esa época, la relación con mi padre cambió. De hijo a confidente. De aprendiz a socio. Surgieron nuevas tensiones. La confianza a veces se convertía en orgullo herido. Las diferencias generacionales chocaban. Pero juntos llevamos la empresa familiar a una época dorada. Sin embargo, aunque las carencias materiales finalmente desaparecieron, en mi interior permanecía una herida: el miedo a perderlo todo. La desconfianza hacia quienes se acercaban demasiado, casualmente. Y una pregunta que siempre susurraba en la cabeza: ¿me elegirían a mí si todo esto desapareciera mañana? Esa sombra se volvería protagonista en la siguiente etapa de mi vida, marcando cada decisión, cada relación importante. ¿Alguna vez has sentido que tu pasado difícil te ha convertido en alguien desconfiado? ¿Crees que realmente podemos deshacernos de esos fantasmas? Es así como los cimientos de mi adultez se mezclan con la incertidumbre y la esperanza. La vida siguió, pero aquel niño marcado por el dolor y el orgullo seguía guiando mis pasos. Lo que no imaginaba era que todas esas cicatrices internas estaban a punto de ser puestas a prueba por el amor. A continuación, descubriremos cómo los viejos miedos renacen ante una relación que parecía perfecta. Y cómo el dinero puede ser un arma de doble filo en el juego de la confianza. Parte 2. El amor bajo la sombra de la desconfianza y el dinero. El éxito, dicen, atrae admiradores, pero también invoca dudas. Cuando todo a mi alrededor empezó a brillar, el negocio creciendo, el respeto, las cenas rodeado de gente que antes ni me miraba, mi corazón construyó un muro. Invisible pero infranqueable. El vacío de las primeras citas. Durante un largo año, mi vida sentimental fue una maraña de encuentros vacíos. Recuerdo el rostro de Marta, una compañera de universidad. Risas en la mesa. Miradas fugaces. Hasta que habló de mi coche nuevo con ese brillo en los ojos que no pude ignorar. Con Lucía fue igual. Tu oficina tiene vistas increíbles, ¿verdad? Nunca preguntó por mis sueños. Solo por mis posesiones. Cada cita se volvía interrogatorio velado. Y yo, en silencio, iba sumando decepciones. ¿Cuántos sinceros? Los podía contar con los dedos de una sola mano. Mi mejor amigo Javier insistía. No eres tú. Es el mundo. Pero algún día llegará alguien que vea más allá del oro. A veces le creía. Otras veces el escepticismo era más fuerte. Un encuentro que prometía cambiarlo todo. La conocí por casualidad. Briana, una enfermera de sonrisa impasible con ojos que parecían leerme el alma. Había algo distinto en su manera de hablar. De escucharme realmente. No al empresario, sino al hombre con miedos y cicatrices. Nuestras primeras conversaciones no giraron en torno a números, sino a libros, a sueños de infancia, a esa vocación suya de cuidar a otros que yo tanto admiraba. Ana,
Mi hermana. La conoció una tarde y me susurró. Parece auténtica. No la dejes escapar por tus paranoias. Esos meses florecieron en una relación real. Paseos bajo la lluvia. Cenas improvisadas. Chistes privados sobre lo torpes que éramos bailando. Empecé a bajar la guardia poco a poco. Pero la sombra de la duda persistía. Como una punzada detrás del corazón. ¿Era posible amar sin miedo a ser utilizado? Primeras grietas. El tema del dinero. El dinero, ese fantasma siempre presente, se coló inevitablemente en las charlas. Recuerdo una noche, en la terraza de un bar. Brianna me preguntó si me pesaba ser el hijo del jefe. Le respondí sincero. A veces sí. Porque nunca sé si me quieren a mí o a mi apellido. Ella sonrió y apretó mi mano. Pero noté un destello extraño en sus ojos. Javier. Siempre alerta a mis paranoias. Intentó calmarme. No busques fantasmas donde solo hay personas. Dale tiempo. Pero yo ya había aprendido a leer los matices de una mirada. Las pruebas de la vida real. Nuestras diferencias empezaron a aflorar con pequeños detalles. A veces Brianna bromeaba sobre lo cómodo que era tener siempre restaurantes caros, o se mostraba incómoda al conocer a mis amigos de infancia. Menos sofisticados. Empecé a notar frases suyas como: con ese sueldo tuyo. Podríamos viajar por el mundo, o nunca había tenido una vida tan fácil. Eran bromas. Sí, o eran señales. Ana. Mi cómplice desde niños. Me animaba a hablar claro. Pero mi miedo era quebrar la armonía. ¿Hasta qué punto era razonable preocuparse por el interés económico? ¿No es normal admirar la seguridad? Una velada con sus colegas en el hospital me abrió otra grieta. Oí a una de sus amigas murmurar: «Te ha tocado la lotería». Bri, ella solo sonrió. Pero mi pecho se apretó. Aún así, elegí mirar para otro lado. Confiando en lo que sentía. Miedo, esperanza y la trampa del autoengaño. Cada instante feliz estaba manchado de una vocecita. ¿Es amor verdadero o solo comodidad? Intentaba ahogar la desconfianza con gestos. Con palabras. Pero la herida de mi pasado seguía ahí. Había noches en que observaba a Brianna dormir y me preguntaba si algún día se cansaría. Si mi esencia sería suficiente cuando el oro brillara menos. Por fuera, seguía siendo el novio ideal. Por dentro, libraba una guerra contra demonios invisibles. Solo Ana y Javier pudieron intuir el verdadero torbellino en mi mente. El amor, para mí, era una habitación oscura donde la confianza baila con el miedo. Y en ese laberinto, cada alegría se acompaña de un «y si». No lo sabía entonces. Pero estaba sembrando el terreno para una tormenta. Porque en el fondo, cuando el amor camina al filo de la sospecha y el dinero pesa más que las palabras. Basta una chispa para incendiar todo. Y esa chispa, que cambió para siempre mi forma de amar y confiar, estaba a punto de encenderse. En la siguiente parte, veremos cómo una simple conversación, una broma inocente o una traición sutil pueden dinamitar la confianza. Y hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se siente traicionado. Parte 3. El conflicto del prenupcial y la crisis de confianza. La felicidad, dicen, está hecha de pequeños equilibrios precarios. Yo había logrado o creído lograr que entre Brianna y yo el amor superara los temores, pero aún quedaba un fantasma rondando nuestras noches. El acuerdo prenupcial. El momento de la verdad. Recuerdo aquella tarde infinitamente larga. El sol caía, dorando los ventanales del salón. Y yo, con la voz trémula, propuse a Brianna que considerásemos firmar un acuerdo prenupcial. En mi cabeza, era un simple gesto de protección. No solo para mí, sino para el legado de mi familia. Pero entonces el aire cambió. Se hizo pesado, y vi cómo su rostro se transformaba lentamente. De la sorpresa a la indignación. ¿No confías en mí?, preguntó, la voz afilada como cristal roto.
¿De verdad piensas que estoy aquí por interés? Fue aquella la primera fisura indisimulable en nuestra burbuja. Intenté explicarme que no era falta de confianza, sino el peso de toda una historia familiar de sacrificios, que el miedo, a veces, nos obliga a protegernos, incluso del amor. Brianna lloró. Y también gritó. Me llamó cobarde y mezquino. La discusión se volvió un torbellino donde ambos buscamos herir antes de ser heridos. Testigos silenciosos y consejos no pedidos. Nos refugiamos en la soledad unas horas, pero la tensión no se evaporó. Aquella noche, llamé a mi hermana Ana, mi confidente de siempre. Su consejo era pragmático. El amor se prueba cuando surgen los desacuerdos. Si te rechaza por protegerte, ¿realmente te ama? Pero yo aún tenía la esperanza infantil de que todo podría arreglarse con tiempo. Mis padres, que tanto lo habían arriesgado por construir algo sólido, tampoco lo sabían, pero yo podía sentir su expectativa. Ese deseo de que la mujer elegida supiera valorar más el esfuerzo que el resultado. Por otro lado, Javier, mi amigo de 1000 batallas, se atrevió a lanzarme una pregunta incómoda en una cervecería abarrotada: si de verdad te valora, ¿cederá? Y si no, mejor así, no construyas sobre cimientos de arena. Pero el orgullo, ese enemigo silencioso, me impedía rendirme sin luchar. El segundo asalto y el desmoronamiento. Tras unos días de silencio incómodo, intenté una vez más abordar el tema. Brianna, visiblemente a la defensiva, escupió palabras de reproche. Nunca confiaré en alguien que piensa que puedo aprovecharme. Todo esto, tu familia, tu dinero, ¿acaso crees que para mí eso lo es todo? El dolor se instaló en mi pecho, pero una parte de mí se rebelaba contra la duda. ¿Hasta qué punto era mi miedo quien hablaba por ella? ¿O realmente, tras su reacción, había un trasfondo de interés nunca confesado? La discusión subió de tono. Los argumentos dejaron paso a los reproches históricos. Las promesas susurradas en noches felices se olvidaron bajo la furia. Nuestros gritos se mezclaron con un silencio que dolía más que cualquier palabra. Enreda entre ambos estaba la figura silenciosa de Ana, dolida de ver cómo su hermano se despedazaba internamente. Hasta mi madre, intuida a través de miradas preocupadas y preguntas suaves, notaba que mi alma se estaba resquebrajando, aunque hiciera todo por aparentar fortaleza. El clímax emocional. Duda, culpa y fractura. Lleno de dudas, incapaz de dormir, paseé por la casa vacía, escuchando los ecos de las promesas rotas. Cada rincón me recordaba algo. Una tarde de risas. Una discusión absurda. Un suspiro compartido. Sentí la soledad más absoluta. La soledad de perder no solo a la persona amada, sino la fe en el amor mismo. En el fondo, me debatía entre la culpa y el rencor. ¿Era yo quien había arruinado todo por miedo? ¿O había sido ella quien, al negarse con tanta violencia, me mostraba su verdadera cara? La traición, a veces, no es solo un acto, sino una sucesión de gestos y silencios donde uno por fin ve claro lo que no quería aceptar. Aquella noche, la decisión quedó suspendida en el aire. Las grietas en la confianza eran ya demasiadas. Lo que no sospechaba es que pronto una revelación, mucho más devastadora, haría imposible cualquier vuelta atrás. Una verdad escuchada a escondidas, capaz de dinamitar cualquier esperanza. En el siguiente capítulo, el destino nos pondrá frente a la traición definitiva. ¿Qué pasa cuando la peor pesadilla, ser valorado solo por tu dinero, se manifiesta cruelmente a tus espaldas? Prepárate para una caída sin red, donde el amor y la rabia libran su batalla final. Parte 4. La traición expuesta y el colapso emocional. La vida, a veces, parece conjurar el momento exacto en que todo aquello que temes se materializa como un golpe devastador. Y cuando se trata de traición, no duele solo por la mentira,
sino por la confirmación brutal de tus peores sospechas. El impacto de la verdadera traición. Era una tarde cualquiera en casa de una amiga de Brianna. Entre risas y conversaciones dispersas. Yo, distraído, salí al jardín, pero una extraña inquietud me impulsó a regresar. Tal vez fue el destino. O solo un instinto inexplicable. Me acerqué a la puerta trasera justo cuando mi nombre flotó entre las voces femeninas del salón. Me detuve. Cada palabra posterior sería como una daga. Su dinero es, de lejos, lo mejor que tiene. Las carcajadas. Obvio, le dije que no al prenup. ¿Y si hay que aprovechar el jackpot? ¿No? Más risas. Más cuchicheos. Un sonido sordo empezó a retumbar en mis oídos. Era mi propio corazón. A punto de salirse del pecho. En esos segundos me quedé anclado, luchando entre el deseo de irrumpir y la vergüenza de haber sido reducido a una billetera andante. Sentí que mi mundo se desmoronaba, y que parte de mí había muerto justo allí, en ese pasillo repleto de ecos traicioneros. Desgarramiento interno. De la ira al dolor. Volví a la reunión, fingiendo normalidad. Pero un río helado corría por mis venas. Los gestos, las miradas, todo se volvió irreal. Cada conversación era un holograma. Cada risa ajena era cruelmente ruidosa. No pude comer, ni dormir esa noche. En mi cabeza se repetían las frases. Fragmentos envenenados que ya no podía expulsar. En casa, miles de pensamientos chocaban como un enjambre de abejas furiosas. Todo este tiempo, ¿fui un simple trofeo? Ana, al teléfono, intentaba calmarme. No eres culpable de las acciones de otros. Hermano. Javier, directo como siempre. Ahora tienes pruebas. Evita el drama. Pero no ignores la verdad. La duda hubo terminado. Ahora era rabia. Pero sobre todo tristeza. Una parte de mí quería una explicación. Una disculpa que jamás llegaría. La confrontación. Explosión y destrucción. Decidí enfrentar a Brianna. Esperé a que estuviéramos solos. Sentí en mis manos la frialdad del anillo aún sobre su dedo. La miré a los ojos. Busqué una chispa de compasión. De autenticidad. Le relaté palabra por palabra lo que había oído. Al principio intentó negar. Luego fue el silencio. Después las lágrimas como volcán contenido. Su dolor se confundía con el mío. Pero cuando vio que no había marcha atrás. Su máscara se resquebrajó. Insultos. Reproches. Gritos ahogados. Se levantó bruscamente. Arrojó un jarrón. Luego otro objeto tras otro. Los retratos cayeron. La porcelana explotó contra la pared. Yo, mudo, solo atiné a observar cómo la persona en la que creí había depositado mi fe destruía en segundos lo que habíamos construido en años. Las voces de los vecinos tras la puerta. La llegada inesperada de Ana intentando contener a Brianna. Lágrimas mezcladas con rabia. El caos había conquistado mi hogar. Y mi calma. Espiral descendente. Soledad y refugio. Esa noche dormí en un sofá de hotel anónimo. Abrumado. Reviviendo cada frase. Cada promesa rota. El teléfono repleto de mensajes. La preocupación de mi familia. Los murmullos de conocidos que ya habían empezado a comentar lo sucedido. No era solo el final de mi relación lo que dolía, sino la certeza de haber sido engañado en lo más íntimo. Me pregunté si alguna vez podría volver a confiar. Si sería capaz de reconstruirme tras el terremoto emocional. Miré mis manos, vacías, y me sentí más solo que nunca. El auge del clímax y anticipo de la decisión final. El colapso emocional no fue solo mío. La familia de Brianna. Mi hermana. Incluso mis padres. Todos ellos sufrieron las ondas expansivas de una pareja hecha añicos. Las redes sociales explotaron. Los mensajes de apoyo se mezclaron con los de curiosidad malsana. Me encontré en el ojo del huracán público. Con la única certeza de que nada sería igual. Pero en esa noche interminable. Cuando la furia cedió paso. Sentí algo diferente. Una mezcla de desolación y de claridad.
Sabía que lo siguiente sería aún más doloroso, pero también necesario. Debía defender mi dignidad, restaurar mi espacio y buscar justicia. No solo por lo que me había quitado Brianna, sino por el respeto a mí mismo y a mi historia. En la próxima parte, enfrentaremos las consecuencias, la ruptura definitiva, la batalla legal, el proceso de reconstrucción emocional y ese lento nacimiento de una nueva esperanza. Porque, incluso de las cenizas, a veces se puede alzar el vuelo. 5. Consecuencias, ruptura y búsqueda de justicia. El silencio que queda tras una tormenta a veces duele más que los propios truenos. Así fue el día después del colapso. Regresé a la casa. Ahora solo un cascarón. Paredes marcadas por la furia de Brianna. Los ecos de gritos aún flotando en el aire. Caminar entre los restos, fotografías rotas. Muebles destrozados, era ser testigo de la muerte de una vida juntos. No era solo el fin de una relación. Era el derrumbe de cada esperanza que había invertido en ella. El duelo tras la ruptura. Los primeros días estuve atrapado entre recuerdos amargos y la dura necesidad de actuar. El dolor no era solo emocional, era físico. Un peso constante en el pecho. Ana intentaba mantenerme en pie, trayendo comida, forzándome a salir de la cama. Mi madre, desde el otro lado del teléfono, se desvivía por consolarme, mientras mi padre luchaba entre la rabia contra Brianna y la pena de verme derrotado. Lo más difícil fue enfrentar las miradas de los demás. Amigos, vecinos, incluso desconocidos en redes sociales. Todos tenían una opinión. Todos querían detalles. Cada mensaje público aumentaba mi vergüenza, pero dentro de toda esa exposición, también sentía una suerte de liberación. Al mostrar la verdad, recuperaba poco a poco mi voz. Búsqueda de justicia. La decisión final. Pero cuando el dolor se transforma en indignación, nace la necesidad de justicia. Y yo no podía, no quería, dejar que Brianna saliera ilesa de todo lo que había hecho. Reuní pruebas, fotografié los daños, recopilé grabaciones de sus ataques. Cada documento, cada imagen era un recordatorio de límites cruzados, de respeto perdido. Lidiar con abogados fue un proceso frío y burocrático, pero necesario. El juicio fue breve, pero no por ello fácil. Ver a Brianna enfrentarse a la realidad de sus actos fue una mezcla amarga de satisfacción y tristeza. Se presentó con la mirada baja, casi irreconocible de la mujer que una vez amé. Hubo momentos en que dudé, en que quise perdonar y enterrar todo. Pero Ana, de pie a mi lado en el tribunal, me recordó, sin palabras, que la justicia también es un acto de amor propio. Las semanas siguientes, cada vez que caía la noche, sentía una explosión de emociones contradictorias, alivio por defender mi dignidad, culpa por hacer pública nuestra caída, compasión por la Brianna que alguna vez fue mi refugio y ahora era solo un enemigo más en la batalla por mi paz. Impacto social y familiar. La onda expansiva alcanzó a todos. Su familia me llamó entre súplicas y reproches. Mi círculo de amigos se dividió entre quienes aplaudían mi valentía y quienes temían convertirme en monstruo por exhibir el dolor. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los mensajes de apoyo chocaban contra los de burla y voyerismo. En algún momento, entendí que la humillación pública, así como la búsqueda de justicia, no traen una auténtica victoria. La verdadera ganancia era mucho más íntima. Haber puesto límites. Haber recuperado el control de mi historia y el respeto hacia mí mismo. Incluso en la peor derrota emocional. El punto de quiebre y la mirada al futuro. El final no llegó de golpe, sino como un goteo lento. Me vi obligado a reconstruir no solo lo material, la casa, los muebles, las finanzas, sino sobre todo mi autoestima y mi capacidad para confiar. Por primera vez en mucho tiempo, prioricé el autocuidado.
Las conversaciones con Ana fueron mi salvación. Mis caminatas al anochecer, la terapia, los cafés compartidos con Javier. Todo fue parte del proceso. A veces, las cicatrices no se ven, pero son las que más transforman. Comprendí que la justicia verdadera es poder dormir por la noche sabiendo que, pese al dolor, no has traicionado los principios que te definen. Y así, mientras cerraba la puerta al pasado, un sentimiento nuevo empezaba a brotar: esperanza. Porque solo cuando se acepta la herida, es posible abrirse, lentamente, a la posibilidad de un nuevo comienzo. En la siguiente parte, compartiremos cómo, tras la pérdida, renace el deseo de vivir, de reír, de confiar, y cómo las lecciones más duras acaban sembrando el terreno para una nueva versión de uno mismo. Más sabia, más fuerte y más fiel a su verdad. 6. Renacimiento y lecciones para el futuro. El día en que recibí oficialmente el fallo judicial, ese papel donde constaba que todo había terminado y que la justicia, al menos en apariencia, estaba de mi lado, sentí un vacío inesperado. No hubo júbilo ni revancha, solo un cansancio profundo. Era como si, por fin, llegara el momento de mirarme al espejo y enfrentarme al único adversario verdadero: yo mismo. Reconstrucción desde las cenizas. Las primeras semanas posteriores al caos fueron como caminar sobre tierra quemada. Me costaba volver a reconocerme. Los espacios de la casa, aunque por fin restaurados, conservaban el eco lejano de las discusiones, de las promesas rotas, de las lágrimas de Briana y las mías. Ana venía a menudo, trayendo libros, recetas nuevas, a veces solo su silencio y su abrazo. Fue ella quien, sin decirlo, me enseñó que la vida continúa aun cuando uno no tiene ganas de seguir. Javier, fiel como un faro, insistía en arrastrarme a correr. Aunque fuera solo 10 minutos por la Rambla. El dolor es como el frío. Duele, pero te mantiene vivo. Decía con esa sorna amable que solo los viejos amigos pueden permitirse. Mi madre, temerosa de que el duelo me devorara, llenaba mi móvil de mensajes donde entrelazaba recuerdos de mi niñez y consejos de una sabiduría antigua. El amor propio también necesita abono. Hijo. Momentos de peso y dudas. Sin embargo, ningún gesto externo podía borrar el conflicto interno. No era solo tristeza. Era la tentación de ceder a la amargura. De encerrar el corazón bajo llave. De desconfiar para siempre, si la persona a la que más amaba fue capaz de destruirme así. ¿Cómo confiar de nuevo?, me preguntaba cada noche, entre insomnio y lágrimas mudas. Pero también surgió una voz nueva, tímida al principio, que empezaba a preguntarse: ¿y si esta herida puede ser semilla? ¿Y si, en vez de cerrarme, elijo renacer diferente? Rutas nuevas y personajes imprevistos. Poco a poco, volví a permitirme pequeños placeres. Leer en la plaza. Volver a la frutería de Doña Lola a conversar sin prisas. Aceptar la invitación a una exposición de arte donde, para mi sorpresa, conocí a Elena, una restauradora que perdió su casa en un incendio y supo reconstruir no solo paredes, sino esperanzas. Su historia, tan distinta y tan parecida a la mía, me inspiró a hablar, a compartir mi dolor en voz alta, a escuchar otras cicatrices. Mi padre, más abierto que nunca, un día rompió el silencio sobre sus propios miedos. Creemos que por ser hombres debemos soportar todo en silencio. Pero hijo, se puede ser fuerte y también vulnerable. Aquella noche, al abrazarlo, sentí que algo sanaba entre nosotros. Lecciones dolorosas, aprendizajes valiosos. Fueron meses de altibajos, de avance y retroceso, de acostarme convencido y despertar lleno de dudas. Pero en ese proceso fui entendiendo algunos aprendizajes que ya nadie podrá arrebatarme. El éxito material es frágil si no viene acompañado de autenticidad y de relaciones sanas. Las señales de alerta nunca deben ignorarse por miedo a la soledad.
El amor verdadero no teme a los acuerdos ni a las conversaciones incómodas. Cuidar de la propia dignidad es tan importante como cuidar el corazón ajeno. Compartir el dolor lo hace más liviano y abre la puerta a nuevas conexiones genuinas. Mirada al futuro. Esperanza y nuevos comienzos. Y así, sin darme cuenta, un día desperté y el dolor era menos punzante. Empecé a ilusionarme con proyectos nuevos, viajes, estudios, volver a escribir. Poco a poco, otras personas llenaron vacíos con gestos sinceros. Palabras honestas, abrazos sin juicio. Hoy sé que nunca volveré a ser el mismo. Mostré mi lado más frágil y sobreviví. Entendí que la vida no te pregunta si estás listo para empezar de nuevo. Simplemente te empuja fuera del abismo para que aprendas a volar con alas propias. ¿Cuál es la mayor lección que te ha dejado tu mayor dolor? ¿Has tenido que reconstruirte después de una caída inesperada? Anímate a compartir en los comentarios. Tu experiencia puede ser el faro para quien ahora mismo todavía está intentando salir de las ruinas. Porque del dolor nacen nuevas fuerzas. Y a veces la mayor victoria no es ganar, sino atreverse a empezar de nuevo. Con el corazón un poco más sabio y mucho más libre. Gracias por ver el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más historias interesantes. También me encantaría leer tus comentarios y sugerencias para mejorar y hacer crecer este espacio. Muchas gracias por tu apoyo.